Bienvenidos a la sinagoga Bet Yeshua en el Parque Histórico Descubre la Biblia. Vamos a continuar con nuestra serie Descubre la oración bíblica. Estamos en el primer libro de Reyes, capítulo 8, y vamos a descubrir una oración de Salomón. Primer libro de los Reyes, capítulo 8. En realidad la oración está casi en todo el capítulo 8. Les voy a leer aquí nada más una fracción y luego nos vamos a ir a todo el contexto del capítulo 8 para leer toda la oración. Así que acompáñenme al primer libro de los Reyes, capítulo 8, y les voy a leer versículos 59 y 60 de la Nueva Traducción Viviente y ya luego nos vamos a leer todo el capítulo. Primer libro de Reyes, 8, 59 y 60 dice así: y que esta oración que hice en la presencia del Señor esté delante de Él continuamente, de día y de noche, para que el Señor, nuestro Dios, haga justicia conmigo y con su pueblo Israel según las necesidades de cada día. Entonces, gente de todo el mundo sabrá que el Señor es el único Dios y que no hay otro. Entonces, gente de todo el mundo sabrá que el Señor es el único Dios y que no hay otro. Vamos a comprobar el cumplimiento de esta oración del rey Salomón y vamos a ser testigos de que esta oración se cumple en nuestros días, y ahora a través del internet podemos difundir esta oración de Salomón hecha cerca de 3,000 años atrás, y hoy podemos constatar que entonces gente de todo el mundo sabrá que el Señor es el único Dios y que no hay otro. Vamos a todo el capítulo 8, primer libro de Reyes, acompáñame. Dice así, desde el versículo 1. Entonces Salomón mandó llamar a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los líderes de las familias patriarcales de los israelitas, para que fueran a Jerusalén. Ellos debían trasladar el arca del pacto del Señor desde su sitio en la ciudad de David, también conocida como Sión, hasta el templo. Ya previamente el rey David había trasladado el arca desde el lugar donde estaba temporalmente ahí en el tabernáculo, ya la había traído a Jerusalén. Fue aquel día donde David danzaba con todas sus fuerzas y bueno, una escena muy muy hermosa cuando trajeron el arca a la ciudad de Jerusalén. Pero aquí su hijo Salomón ya va a traer el arca de Jerusalén al templo. Así que todos los hombres de Israel se reunieron ante el rey Salomón durante el Festival de las Enramadas, que se celebra anualmente a comienzos del otoño, en el mes de Etanim. Una vez que estaban presentes todos los ancianos de Israel, los sacerdotes levantaron el arca. Los sacerdotes y los levitas trasladaron el arca del Señor junto con la carpa especial y todos los objetos sagrados que había en ella. Delante del arca, el rey Salomón y toda la comunidad de Israel sacrificaron ovejas, cabras y ganado en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor al santuario interior del templo, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían sus alas por encima del arca y formaban una especie de cubierta sobre el arca y las varas para transportarla. Estas varas eran tan largas que los extremos podían verse desde el salón principal del templo, el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no podían verse desde afuera, y ahí permanecen hasta el día de hoy, hasta el día que se escribió este libro. Lo único que había dentro del arca eran las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en el monte Sinaí, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando partieron de la tierra de Egipto. Y aquí solamente se mencionan las tablas de piedra, no se mencionan otros artículos que había dentro del arca. En la carta a los Hebreos se dice que adicionalmente a las tablas de piedra también estaba una vasija de maná y también estaba la vara de Aarón que reverdeció. Estos eran los 3 elementos que estaban dentro del arca, pero aquí se menciona solamente las tablas de la ley, como que aquí el Espíritu de Dios inspiró al escritor de este texto a que, por supuesto, que el maná, el pan que caía del cielo, por supuesto que el milagro de la vara de Aarón es importante. Los milagros, por supuesto que son importantes, son testimonio, pero aquí lo único que a lo que se hace mención es la palabra de Dios, porque nunca se van a comparar los milagros con la palabra de Dios. Nunca se comparará el pan que comemos cada día, no solo de pan vive el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que al salir los sacerdotes del lugar santo, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo. Entonces Salomón oró. Y bueno, aquí comienza ahora sí la oración. Leímos un poquito del contexto geográfico, histórico, y ahora sí, aquí estamos en la oración. Entonces Salomón oró. Oh Señor, tú dijiste que habitarías en una densa nube de oscuridad. Ahora te he construido un templo glorioso, un lugar donde podrás habitar para siempre. Luego el rey se dio vuelta hacia toda la comunidad de Israel que estaba de pie ante él, y después de bendecir al pueblo dijo: Alabado sea el Señor Dios de Israel, quien cumplió la promesa que le hizo a mi padre David. Pues le dijo a mi padre: desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, nunca escogí una ciudad de ninguna de las tribus de Israel como el sitio donde se construyera un templo para honrar mi nombre, pero ha elegido a David para que sea rey de mi pueblo Israel. Después Salomón dijo: mi padre David quería construir este templo para honrar el nombre del Señor Dios de Israel. Pero el Señor le dijo: tú querías construir el templo para honrar mi nombre, tu intención es buena, pero no serás tú quien lo haga. Será uno de tus hijos quien construirá el templo para honrarme. Y una lección muy hermosa de parte de David, que cuando Dios le dice que no le podía construir un templo, pues David no se quedó sin hacer nada. Él se puso a acumular todos los recursos económicos, todo lo que implicaba construir ese templo, y pues ya dejó que su hijo Salomón lo construyera, pero David se dedicó a acumular todo lo que acumuló, lo dejó como legado para que su hijo le construyera este templo. Así que Salomón es el que construye el templo, y bueno, pues por supuesto que Dios, siempre superando todo lo que queramos darle, pues le prometió a David una dinastía eterna, que es lo que menciona a continuación Salomón. Dice: ahora el Señor ha cumplido la promesa que hizo, porque he llegado a ser rey en lugar de mi padre y ocupo el trono de Israel, tal como el Señor lo prometió. He construido este templo para honrar el nombre del Señor, Dios de Israel. Además he preparado un lugar allí para el arca, la cual contiene el pacto que el Señor hizo con nuestros antepasados. El pacto, esas tablas de piedra, los mandamientos, las declaraciones, las palabras que Dios le da al pueblo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, no tendrás dioses fuera de mí. Ahí comienza el pacto que Dios hace con Israel. Y dice el pacto que el Señor hizo con nuestros antepasados cuando los sacó de Egipto. Luego Salomón, de pie ante el altar del Señor y frente a toda la comunidad de Israel, levantó las manos al cielo y oró: oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Tú cumples tu pacto y muestras amor inagotable a quienes andan delante de ti de todo corazón. Has cumplido tu promesa a tu siervo David, mi padre. Pronunciaste esa promesa con tu boca y hoy la has cumplido con tus propias manos. Ahora, oh Señor, Dios de Israel, lleva a cabo la otra promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre, cuando le dijiste: si tus descendientes cuidan su comportamiento y me siguen con fidelidad, así como tú lo has hecho, siempre habrá uno de ellos sentado en el trono de Israel. Ahora, oh Dios de Israel, cumple esta promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre. Pero ¿es realmente posible que Dios habite en la tierra? Fíjense la pregunta que va a hacer Salomón. Y aquí viene la oración que leímos anteriormente. Este es como uno de los centros de la oración. Fíjense, ¿pero es realmente posible que Dios habite en la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Y vaya que ese templo era glorioso. Vaya que ese templo, Salomón echó la casa por la ventana. Bueno, más bien David, que fue el que acumuló todas esas riquezas para construirlo. Un templo de mármol, de oro, maderas finas, inciensos finos. O sea, algo estratosférico, algo generoso, algo en lo que no ofrecieron un sacrificio que no les costara. O sea, toda la gloria, todas las riquezas de aquella época en ese templo. Pero vean lo que dice: ¿pero es realmente posible que Dios habite en la tierra? Ni siquiera los cielos más altos
pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. En otras palabras, los cielos de los cielos, el cosmos, el universo, es pequeño para ti. ¿Qué tan pequeño es el cosmos y las galaxias para nuestro Dios, que es grande? Vamos a ver que no hay Dios más grande como Él. Y para darnos una ligera idea de lo que Salomón está diciendo, y bueno, pues en aquella época era mucho más fácil maravillarse con la grandeza del universo. A pesar de que no tenían en aquella época los grandes telescopios como ahora, el telescopio Hubble o otros telescopios de la NASA, no tenían la tecnología que ahora tenemos para ver la grandeza del universo. Por lo menos en aquella época no tenían energía eléctrica, no tenían luz eléctrica y pues podían ver por lo menos el cielo, podían contemplar las estrellas. Civilizaciones antiguas se hicieron muy especialistas en observar las constelaciones y ellos sabían que el universo era enorme, era grandísimo. O sea, no se imaginaban qué tan grande era. Ahora ya podemos darnos una pequeña idea. Todavía no alcanza el ser humano actual con toda su tecnología a saber qué tan grande es el universo, pero nada más para que se den una idea. Isaías capítulo 40, versículo 12, dice así. Isaías 40, 12 dice: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo. Los cielos con su palmo, el cosmos, las galaxias, el universo con su palmo, es decir, la palma de su mano. Es decir, todas las galaxias, todo el universo, todo el cosmos se encuentra en la palma de la mano de Dios. Y dice, y con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. O sea, todo el planeta Tierra lo mueve con sus dedos, ahí como si estuviera jugando con algo pequeñísimo, insignificante, y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Entonces, bueno, pues aquí Isaías 40:12 nos da un destello, una pista de la grandeza de nuestro Dios. Obviamente no estamos hablando de una manera literal, no estamos hablando de que Dios tiene un tamaño, Dios no tiene tamaño, Dios no tiene fin, Dios es espíritu, pero una manera alegórica de definir la grandeza de Dios es que, bueno, pues imagínate, si el cosmos y las galaxias y todo eso es pequeño en comparación de la grandeza de nuestro Dios, pues entonces, ¿qué tan grande es nuestro Dios? Y para seguir dándonos una idea de la grandeza, ¿saben cuánto tiempo tomaría viajar en una nave espacial a la velocidad de la luz? ¿Saben cuánto tiempo tomaría cruzar solamente la Vía Láctea? Una de las miles de millones de galaxias. Hay miles de millones de galaxias. Ahí están los astrónomos tratando de hacer cálculos de cuántos miles de millones de galaxias hay. La Vía Láctea, donde está nuestro sistema solar, solamente es una galaxia de esos miles de millones de galaxias. Ok, ¿saben cuánto tiempo tomaría si te subes a una nave espacial que pueda viajar a la velocidad de la luz y viajar a través de la Vía Láctea? ¿Sabes cuánto tiempo te tardarías en cruzar la Vía Láctea? Échale cuentas, búscalo en Google y te vas a sorprender. Tomarían 100,000 años. 100,000 años viajando a la velocidad de la luz para solo atravesar la Vía Láctea. Y la Vía Láctea es un grano de polvo en el universo. Hay miles de millones de vías lácteas. Y aún con esa grandeza, dice Isaías que todo ese universo, todos esos cielos, están en la palma de la mano de Dios. O sea que la próxima vez que pienses en tus problemas, la próxima vez que pienses en tus grandes logros, la próxima vez que yo vea esta sinagoga, vea Yeshua, este lugar, para que yo diga, wow, qué tremenda obra hicimos, es para decir, Señor, así como Salomón, y como dijo David en el Salmo 8, versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué somos? Si la galaxia es un grano de polvo en el universo y nos toma 100,000 años luz para cruzarla,
Entonces, ¿de qué tamaño es la tierra y de qué tamaño somos tú y yo? Y dijo Salomón por eso, ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, escucha mi oración y mi súplica, oh Señor mi Dios. Oye el clamor y la oración que tu siervo te eleva hoy. Que noche y día tus ojos estén sobre este templo, este lugar del cual tú has dicho, mi nombre estará allí. Que siempre oigas las oraciones que elevo hacia este lugar. Que atiendas las peticiones humildes y fervientes de mi parte y de tu pueblo Israel cuando oremos hacia este lugar. Sí, óyenos desde el cielo donde tú vives y cuando nos escuches, perdona. Vean lo que dice. Óyenos desde el cielo donde tú vives. O sea, tú vives en luz inaccesible. El apóstol Pablo dijo que llegó hasta el tercer cielo y vio cosas indecibles y todavía hay más cielos, imagínense nada más. Entonces, la petición de este grano de polvo insignificante, de este átomo, de esta micra, es decirle, Señor, cuando ore, escucha, Señor. Óyenos desde el cielo donde tú vives y cuando nos escuches, perdona. Y imagínate, ahora sí ponte a pensar en eso. Ponte a pensar en un Dios tan grande, con una misericordia de su tamaño y una pulguita diciendo, perdóname, perdóname. Imagínate la ternura que le causa eso al creador del universo. Dice, si alguien agravia a otra persona y se le exige que haga juramento de inocencia ante tu altar en este templo, oye entonces desde el cielo. Y aquí ya va a decir causas muy específicas por las cuales Salomón le pide. Le dice en general, perdónanos, Señor, escucha nuestras oraciones. Y aquí ya va a dar casos específicos en la que Salomón le pide que las oraciones sean escuchadas. Dice así. Dice, si alguien agravia a otra persona y se le exige que haga juramento de inocencia ante tu altar en este templo, oye entonces desde el cielo y juzga entre tus siervos, entre el acusador y el acusado. Castiga al culpable según su merecido y absuelve al inocente debido a su inocencia. Y hay casos difíciles, hay casos en los que pues es difícil determinar quién es el culpable, quién es el inocente. Entonces aquí Salomón hace una petición por justicia divina en caso de que haya duda, en caso de que haya dificultad para saber quién es el culpable, quién es el inocente. Y aquí Salomón pide que Dios sea el que aclare y sea el que juzgue cada caso donde no se pueda saber a ciencia cierta quién es culpable y quién es inocente. Después, otra petición de oración. Si tu pueblo Israel cae derrotado ante sus enemigos por haber pecado contra ti, pero luego vuelve a ti y reconoce tu nombre y eleva oraciones a ti en este templo, oye entonces desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlo volver a esta tierra que diste a sus antepasados. Y esta petición es por retorno a la tierra después del exilio. Una petición de ayuda. Por supuesto que Salomón conocía la lista de maldiciones de Moisés ahí en Deuteronomio capítulo 28 y él conocía que Dios había advertido de que si el pueblo desobedecía, pues sería conquistado, sería llevado al exilio. Y aquí Salomón está pidiendo auxilio, está pidiendo que Dios los regrese a la tierra que prometió a sus padres, y esto comenzó a cumplirse en mayo de 1948. Si los cielos se cierran y no hay lluvia porque tu pueblo ha pecado contra ti, y si luego ellos oran hacia este templo y reconocen tu nombre y se apartan de sus pecados porque tú los has castigado, oye entonces desde el cielo y perdona los pecados de tus siervos, tu pueblo Israel, enséñales a seguir el camino correcto y envía lluvia sobre tu tierra, la tierra que diste a tu pueblo como su preciada posesión. Si hay hambre en la tierra, o pestes, o plagas en los cultivos, o ataques de langostas, o orugas, o si los enemigos de tu pueblo invaden el territorio y sitian las ciudades, cualquiera sea el desastre o la enfermedad que ocurra, si luego tu pueblo Israel ora por sus dificultades con las manos levantadas hacia este templo, oye entonces desde el cielo donde vives y perdona, haz con tu pueblo según merecen sus acciones, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. Entonces ellos te temerán mientras vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. Y aquí Salomón reconoce
que la maldición no viene sin causa. Aquí Salomón reconoce que todas las sequías, las plagas, los desastres naturales sobre la tierra, absolutamente todo lo que pasa está bajo el control divino, es la consecuencia en la mayoría de los casos de los pecados del pueblo. Y aquí Salomón está pidiendo por restauración y regeneración de la tierra, lo cual también ya somos testigos que comenzó a suceder a partir de 1948. Si se ve una vista satelital de la tierra de Israel, ese pequeñito territorio, uno se va a dar cuenta que milagrosamente el desierto reverdeció, el desierto comenzó a tener vida. Israel es un milagro también tecnológico en cuanto a la agricultura, y pues es un milagro como ese pedacito de tierra alrededor de desiertos, podemos ver cómo esa tierra una vez más volvió a tener vida y cómo alrededor se ve desértica la tierra. De verdad que es un milagro, el milagro de la agricultura en Israel. Y bueno, pues estamos siendo testigos de que se están cumpliendo estas oraciones. Ahora el judío, ahora el remanente de Israel puede ir a Jerusalén, puede orar en el Muro de los Lamentos, dirigiendo su mirada hacia donde estaba el templo, donde está aquí Salomón, y se está cumpliendo. Por eso todo judío va ahí al Muro de los Lamentos a pedir, a interceder, a orar, y podemos ver que se están cumpliendo esas oraciones. Y el acceso al monte del templo, el acceso al Muro de los Lamentos, eso es algo que solamente fue posible hasta nuestra generación, hasta el siglo XX y ahora siglo XXI, después de 2000 años que el pueblo judío ha estado errante, disperso entre las naciones. Nuevamente en junio de 1967 recuperan esa parte occidental de Jerusalén, y es cuando nuevamente los judíos pueden orar en ese lugar. Así que estamos viendo cumplimiento de todas estas oraciones de Salomón. Y dice, en el futuro, los extranjeros, y por supuesto que esto está haciendo testimonio a los extranjeros, ya no nada más el judío, ahora sí ya las ovejas perdidas de la casa de Israel y gentiles de todas las naciones están yendo a ese lugar y están pidiendo y están orando, están metiendo sus papelitos ahí en el Muro de los Lamentos, y se están cumpliendo todas estas oraciones. En el futuro, los extranjeros que no pertenezcan a tu pueblo Israel oirán de ti. Vendrán de tierras lejanas a causa de tu nombre, porque oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo poderoso. Cuando ellos oren en dirección a este templo, oye entonces desde el cielo donde vives y concédeles lo que te pidan. De esa forma, todos los habitantes de la tierra llegarán a conocerte y a temerte igual que tu pueblo Israel. También sabrán que este templo que he construido honra tu nombre. Y esta es la oración por testimonio al mundo entero, luz a las naciones de la misericordia divina para Israel. Esta oración elimina completamente la teología del reemplazo, una teología, una doctrina que se ha diseminado en el ámbito cristiano, de que Dios tiene dos pueblos, de que Dios desechó, o más bien que desechó al pueblo de Israel, que desechó al judío por haber rechazado a Cristo, y ahora ya adoptó a los gentiles, y ahora ya los gentiles son el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel de Dios, y ya desechó a su pueblo. Pues esa es una teología del reemplazo que surge de la teología de la Iglesia Católica, y es una doctrina que aún permanece en muchos grupos protestantes, en la mayoría de los grupos protestantes. Sin embargo, si esto fuera así, si Dios desechó a su pueblo para adoptar a los gentiles, y que ahora la Iglesia es una iglesia gentil, una iglesia de extranjeros, pues ¿qué garantía tendría el gentil, el extranjero, de que Dios no le va a hacer lo mismo? O sea, ¿qué garantía tiene el gentil de que no lo va a desechar Dios? Si Dios tan fácil desechó a su pueblo, si Dios no fue fiel a su pueblo y lo desechó y adoptó a otro pueblo, pues entonces, ¿qué garantía tenemos los que venimos de un contexto gentil para que Dios nos haga lo mismo? Así que la mayor garantía para el gentil, para la iglesia que se considera extranjera, es que Dios no ha desechado a Israel. Dios no ha desechado a su pueblo a pesar de toda su desobediencia. Así que no, Dios no desechó a su pueblo, lo dice claramente el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. Dios no ha desechado a su pueblo, sino que Él se mantuvo fiel, aunque su pueblo fue infiel, y salvó a un remanente de ellos y de todas las naciones
que se injerten a este remanente de Israel que reconoce a Yeshua como el Mesías, pues Él toma un pueblo que ya no nada más es Israel, sino ya es un conjunto de naciones. Israel, de acuerdo a la promesa que Dios le hizo a Jacob, no nada más sería una nación, sino un Kahal Goyim, una congregación de naciones. Eso es el Israel de Dios actualmente. Si tu pueblo sale a donde tú lo envías a luchar contra sus enemigos, y si ora al Señor en dirección a esta ciudad que has escogido y hacia este templo que yo he construido para honrar tu nombre, oye entonces desde el cielo sus oraciones y defiende su causa. Si ellos pecan contra ti, y quien nunca ha pecado, tal vez te enojes con ellos y permitas que sus enemigos los conquisten y los lleven cautivos a su tierra, ya sea cerca o lejos. Sin embargo, tal vez en esa tierra donde estén desterrados, aquí en la jungla, aquí en lo más lejano en relación a Jerusalén, en relación a Israel, dice, tal vez en esa tierra donde estén desterrados, se vuelvan a ti arrepentidos y oren así. Hemos pecado. Hemos hecho lo malo y hemos actuado de manera perversa. Si ellos se vuelven a ti con todo el corazón y con toda el alma en tierra de sus enemigos y oran en dirección a la tierra que diste a sus antepasados, hacia esta ciudad que escogiste y hacia este templo que he construido para honrar tu nombre, oye entonces sus oraciones y su petición desde el cielo donde vives y defiende su causa, perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti, perdona todas las ofensas que haya cometido en tu contra, haz que sus captores le tengan compasión, porque es tu pueblo, tu posesión más preciada. Otro texto dice, tu especial tesoro, que sacaste de Egipto, ese horno para fundir hierro. Que tus ojos estén abiertos a mis peticiones y a las peticiones de tu pueblo Israel, que los oigas y les respondas cada vez que clamen a ti. Pues cuando sacaste a nuestros antepasados de Egipto, oh Señor soberano, le dijiste a tu siervo Moisés que habías apartado a Israel de todas las demás naciones de la tierra para que fueran tu posesión más preciada. Y bueno, pues en resumen, esta es una oración por Teshuvah, por el arrepentimiento y muy especialmente en referencia a orar rumbo a Jerusalén. Reconocer que Jerusalén es la capital del reino, la capital prometida al rey David, y por eso es que oramos rumbo a Jerusalén. Por eso es que el profeta Daniel, allá en el exilio en Babilonia y en Persia, abría las ventanas 3 veces al día y oraba rumbo a Jerusalén. Por eso el himno nacional de Israel, conocido como Atikvá o la esperanza, dice lo mismo. Mientras exista un alma judía que en dirección a Oriente ponga su mirada, que mire hacia Oriente, hacia donde está Jerusalén, dice entonces, nuestra esperanza no estará perdida. Esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en Sión y Jerusalén. Por eso es que todas las sinagogas están dirigidas hacia Jerusalén. Esta sinagoga por eso está dirigida a Jerusalén. Cuando oramos, pues dirigimos nuestra mirada hacia Jerusalén, simplemente para cumplir lo que aquí está escrito y lo que Salomón pidió. Y tenemos la certeza, como leeremos a continuación al terminar este capítulo, tenemos la certeza de que Dios concedió la oración de Salomón. Aquí está el testimonio de que Dios contestó la oración de Salomón, entonces pues por eso podemos orar completamente confiados, podemos entrar al trono de la gracia plenamente confiados de que nuestras oraciones, cuando las dirigimos hacia Jerusalén, de todo nuestro corazón, ya sea que seamos las ovejas perdidas de la casa de Israel o a lo mejor seamos totalmente extranjeros, que no tengamos nada que ver con Israel, pero también ponemos nuestra esperanza en el Dios de Israel, también nuestras oraciones van a ser contestadas, porque Dios no hace acepción de personas. Y aquí va a concluir el capítulo diciendo, cuando Salomón terminó de elevar estas oraciones y peticiones al Señor, se puso de pie frente al altar del Señor, donde estaba arrodillado con las manos levantadas al cielo. Aquí tenemos una evidencia bíblica de la manera en que el hijo de David, Salomón, oraba, arrodillado. Así también de la misma manera el profeta Daniel, de la misma manera los apóstoles, de la misma manera el apóstol Pablo, ahí en la playa en Éfeso, podemos ver que oraban así de rodillas. Entonces, si ellos oraban así en tiempos bíblicos, ¿por qué es que el judío actualmente ya no se pone de rodillas?
porque es que, bueno, pues en el ámbito cristiano sí es normal, porque lo vemos en la Biblia ponerse de rodillas. Incluso los musulmanes también se ponen de rodillas. ¿Y por qué el judío no se pone de rodillas actualmente? Pues simplemente por la tradición de no parecerse a los cristianos. Como no me quiero parecer a los cristianos, no me quiero parecer a los musulmanes, yo me pongo de pie. Pero bueno, aquí vemos claramente que el rey de los judíos, que el rey de Israel, Salomón, oraba arrodillado, con las manos levantadas al cielo. Y por supuesto que la postura es importante, el ponerse de rodillas es una manera de reconocer que somos sus siervos, que lo que dice al principio de la oración: ¿quién soy yo, Señor, para que me escuches? Soy tu siervo, soy una pulga, soy un átomo, soy un nada en comparación con las galaxias. ¿Quién soy yo para que tú me escuches? Pero aquí estoy, Señor, soy tu siervo y estoy rogándote, estoy sometiendo mi carne, sometiendo mi orgullo, humillándome delante de ti. Así que estaba arrodillado con las manos levantadas al cielo. De pie bendijo en voz alta a toda la congregación de Israel diciendo, aquí ya se pone de pie para bendecir a toda la congregación de Israel, y les dice: alabado sea el Señor, quien ha dado descanso a su pueblo Israel, tal como lo prometió. No ha faltado ni una sola palabra de todas las promesas maravillosas que hizo mediante su siervo Moisés. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros antepasados, que nunca nos deje ni nos abandone, que ponga en nosotros el deseo de hacer su voluntad en todo y de obedecer todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que dio a nuestros antepasados. Y que esta oración que hice en la presencia del Señor esté delante de Él continuamente, de día y de noche, para que el Señor nuestro Dios haga justicia conmigo y con su pueblo Israel según las necesidades de cada día. Entonces, gente de todo el mundo sabrá que el Señor es el único Dios y que no hay otro. Este es el desenlace de la oración, esto es la parte final de la oración, y dice que ustedes sean totalmente fieles al Señor nuestro Dios, que siempre obedezcan sus decretos y mandatos tal como lo están haciendo hoy. Luego el rey y todo Israel junto con él ofrecieron sacrificios al Señor. Salomón presentó al Señor una ofrenda de paz de 22,000 cabezas de ganado y 120,000 ovejas y cabras. ¿Se imagina nada más esto? Así el rey y todo el pueblo de Israel dedicaron el templo del Señor. Ese mismo día el rey consagró la parte central del átrio que está delante del templo del Señor. Allí presentó las ofrendas quemadas, las ofrendas de grano y la grasa de las ofrendas de paz, porque el altar de bronce que está en la presencia del Señor era demasiado pequeño para tantas ofrendas quemadas, ofrendas de grano y la grasa de las ofrendas de paz. Entonces Salomón y todo Israel celebraron el festival de las enramadas, en la fiesta de los tabernáculos. En presencia del Señor nuestro Dios se había reunido una gran multitud desde lugares tan lejanos como Lebo Amat en el norte y el arroyo de Egipto en el sur. La celebración continuó 14 días en total, 7 días para la dedicación del altar y 7 días para el festival de las enramadas. Una vez terminado el festival, Salomón despidió al pueblo, ellos bendijeron al rey y regresaron a sus casas llenos de alegría, muy contentos porque el Señor había sido bueno con su siervo David y con su pueblo Israel. Así que, bueno, pues esta fue la oración de rodillas con las manos levantadas por la salvación de Israel, la salvación del mundo y el establecimiento de la dinastía eterna de David, el tabernáculo o la presencia divina permanente en la tierra. Y ahí concluye la oración del día de hoy. ¿Y qué les parece si seguimos el ejemplo, ya que hemos descubierto esta oración de Salomón? ¿Qué les parece si a partir de hoy todas nuestras oraciones las hacemos como él las hizo? De rodillas, mirando hacia Jerusalén, siguiendo el patrón de los profetas, de los apóstoles, y con la certeza absoluta de que nuestras oraciones han de ser contestadas, como está escrito, y que esta oración que hice en la presencia del Señor esté delante de Él continuamente de día y de noche, para que el Señor nuestro Dios haga justicia conmigo y con su pueblo Israel, según las necesidades de cada día. Entonces, gente de todo el mundo sabrá que el Señor es el único Dios y que no hay otro. Ahora sí, donde quiera que estés, en cualquier lugar del mundo, aún en lo más lejano de la tierra, en la isla más lejana, en medio de la jungla, en el desierto, donde quiera que estés, ¿qué te parece si nos ponemos de rodillas,
mirando hacia Jerusalén. Si no sabes muy bien hacia dónde está Jerusalén, bueno, piensa por dónde sale el sol. Bueno, depende. Si estás del lado de Europa, hacia América, pues tienes que mirar hacia el oriente. Si estás allá por Australia, China, etcétera, hacia allá, rumbo a Asia, pues entonces tienes que poner tu mirada hacia el occidente y vamos todos a mirar rumbo a Jerusalén y vamos a orar juntos. Acompáñame. Señor, si ese templo que construyó Salomón en Jerusalén, con todo el legado, todas las riquezas, todas las ganancias que tuvo su padre David en todas sus campañas militares, y si ese templo glorioso fue construido con todos esos recursos, y el rey Salomón dijo, ¿qué es este templo? ¿Qué es este lugar para que nos escuches desde aquí, Señor? Ahora podemos decir, ¿qué es esta sinagoga Bet Yeshua, este parque histórico? Descubre la Biblia. ¿Qué es este lugar, Señor, para que tú te dignes a escucharnos, estando tan lejos de la tierra prometida de Jerusalén? ¿Qué es este lugar? ¿Qué somos nosotros, Señor? Pero Padre, acudimos a ti con la convicción, después de haber leído esta oración, con la convicción de que nos estás escuchando, Señor. Tú dijiste, tu pueblo disperso entre las naciones y el extranjero que también está lejos. Si dirige su mirada hacia ese lugar y con toda sinceridad y de todo corazón te pide perdón y te ruega salvación, Señor, tenemos la absoluta certeza que tú vas a escuchar estas oraciones, Señor. Y te pedimos específicamente por justicia en todas las cuestiones que somos culpables o inocentes, Señor, que a los culpables, que de los culpables que somos todos tengas misericordia. Y Señor, que mantengas la inocencia que solamente puede venir por el sacrificio de tu Hijo, Señor. Solamente podemos ser inocentes si aceptamos la inocencia, la pureza y el sacrificio de nuestro Salvador. Señor, te pedimos también por todos los desastres naturales, las adversidades, las plagas, las enfermedades, más ahora en estos tiempos que se escuchan de tantos rumores, de tanta incertidumbre, de virus, de pandemias. Señor, protégenos, guárdanos, líbranos como la niña de tu ojo, Señor. No permitas que todo esto que está sucediendo en el mundo, crisis económica, todo lo que está pasando, Señor, plagas, adversidad, miseria, quebranto. Señor, aunque merecemos todas estas cosas, te ruego que nos veas con misericordia y nos libres de todos los juicios que han de venir sobre la tierra, Señor. Como en los días de Noé, que hallemos gracia en tus ojos y seamos librados del juicio que ha de venir, Señor. Y Padre, te rogamos que redimas a tu pueblo Israel de todas las naciones, que nos salves y que un día todo el mundo reconozca que tú eres el único Dios verdadero, que tu pueblo Israel es tu especial tesoro. Y Señor, que los extranjeros sinceros que vienen a injertarse nos sintamos indignos, pero al mismo tiempo agradecidos por siempre, por habernos injertado y por habernos adoptado cuando no éramos pueblo, por haberte compadecido de nosotros cuando no éramos compadecidos, por habernos hecho pueblo tuyo cuando no éramos pueblo. Que podamos provocar a celos a tu pueblo Israel y que, Señor, que pronto cumplas todas las promesas que le hiciste a David, tu siervo, y que juntos levantemos el tabernáculo caído de David por los méritos de su Hijo Yeshua. Amén.
Mi Señor, confieso que ante ti completo estoy, mas sin ti me perderé. Guía tú mi corazón. Te necesito, te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Cuando el pecado abundó, tu gracia abunda mucho más. Donde tú estás, soy libre al fin. Santidad es Cristo en mí. Donde tú estás, soy libre al fin. Santidad es Cristo en mí. Te necesito, te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Enséñame a alabarte, Dios, para no caer en tentación. Cuando ya no puede estar de pie, ante ti me postraré. Cuando ya no puede estar de pie, Cristo mi esperanza es. Te necesito, te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Te necesito, te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito.